Saben que Gabriel nos compartió un poco sobre la vida de Habacuc. Habacuc era un hombre, quizás como nosotros, que vivió en un tiempo especial, un tiempo que había una crisis también muy parecida a la que estamos viviendo nosotros, una crisis social, económica, una opresión hacia el pueblo por las medidas económicas que se habían tomado. Y Habacuc nos explicaba a Gabriel de que en un principio en su ser hubo una actitud de queja, de quejarse contra Dios. Él oraba y le pedía a Dios y se quejaba. Una primera actitud que tuvo Habacuc de queja contra Dios. Y Dios no le contestaba, y Dios no le contestaba. En un momento le contesta y le dice que iba a bendecir a los enemigos, a aquellos que Habacuc no quería que los bendijeran. Y más se enojó todavía. Pero después, a lo largo de los 3 capítulos, si lo quieren leer también, de Habacuc, de los 3 capítulos que tiene la Biblia, entendemos cómo Habacuc llega a cambiar la actitud y a entender los designios de Dios, lo sobrenatural de Dios. Porque Dios está por encima de nuestros pensamientos. Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. El Señor tiene propósitos más excelentes y pensamientos más excelentes que los nuestros. Y Habacuc estaba pensando en la crisis, en la situación. Y Dios lo estaba proyectando, lo estaba llevando un poquito más alto. Y él después entiende esto y entiende la razón de su ser. Y cuando termina el libro de Habacuc, ahí en el Habacuc 3:17, dice, Habacuc reconoce y empieza a tener una actitud de alabanza y de adoración a Dios. Cambia y dice Habacuc 3:17, dice, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto, dice, en los viñedos, y en los corrales no haya ganado. Dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tremenda la afirmación que hace Habacuc después de la queja. Él empezó a tener una relación íntima con Dios, empezó a ver que Dios estaba por encima de la crisis y de lo que a él no le gustaba. Empezó a ver que sus pensamientos eran más limitados que los pensamientos de Dios. Y empezó a tener actitudes de alabanza y de adoración en medio de la crisis. Y surgió esta oración, dice, aunque la higuera no florezca, una oración de gratitud. Dice, y yo agradezco por la salvación. No hay relación entre lo que podemos vivir en este mundo, en la situación, en las crisis, con lo que Dios nos ofrece. Y muchas veces, como estamos pasando en este tiempo, un tiempo raro, muchas veces nos enfocamos en las crisis. Las crisis las tenemos que capitalizar para nuestro crecimiento. A Habacuc le costó capitalizar, le costó mucho tiempo aceptar la situación de crisis, pero cuando la aceptó, él reconoció que había mayor provecho en la intimidad, en la relación con Dios, que en estar pensando en la crisis. Y eso es un poquito de lo que hoy, esta noche, quiero hablarles a ustedes, de nuestra actitud frente a la crisis. Nuestra actitud, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a las crisis? Si las tomamos como oportunidades, y Dios nos está llamando como pueblo, como hijos de Dios a cada uno de nosotros, como iglesia, a discernir, ¿qué es discernir? A ahondar, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en medio de toda esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia, con cada uno de nosotros en medio de esta situación? Y hay 3 cosas de lo que debemos entender y afirmar en nuestro corazón como hijos de Dios. Primero, que Dios es sobrenatural. La historia está guiada por el Señor en forma sobrenatural. Y nada, mi hermano, nada escapa a su designio, a su voluntad. Nada. Nada está librado al azar, porque Dios es el dueño de la historia. Aunque a veces, como a Habacuc, nos cueste aceptar situaciones, Dios es el dueño de la historia. El segundo punto que debemos afirmar y entender como hijos de Dios es la soberanía. Todo está orquestado por el Señor con un propósito. El propósito que Dios tiene para con toda esta situación es un propósito santo, un propósito noble, un propósito eterno. Aunque a veces no nos guste, pero todas estas circunstancias, nosotros tenemos que empezar a ver
qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros en medio de esto. No empezar a ver la crisis como un castigo, sino empezar a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros como pueblo, como hijos de luz en medio de las tinieblas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de toda esta situación? Somos la alternativa de Dios en esta situación. Y el tercer punto, que yo quiero que por favor me pongas Efesios 1. Efesios 1. El tercer punto, 1:9, a ver. Dice la palabra de Dios: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. A ver el 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como de los que están en la tierra. ¿Sabe, mi hermano? La idea del Señor desde que el hombre se apartó desde el Edén, que le dio la espalda a Dios, la idea del Señor, el proyecto de amor que tiene Dios con el hombre es de volverlo a traer a sus brazos, de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Si nosotros reconocemos nuestras miserias, nuestros pecados y nos arrepentimos, Cristo viene a nuestro corazón y viene a reunir todas las cosas en Cristo. Lo que el hombre necesita, lo que la humanidad necesita es reunirse con Cristo. Ese es el propósito. No habrá crisis, no habrá situación que afecte más que la situación de que el hombre tiene que volverse a Cristo. Todo lo que acontece en el mundo, desde la creación hasta hoy, tiene la intención de que el hombre se vuelva a Cristo. Pero el Señor dice, estemos tranquilos como iglesia, tranquilos pero alertas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un proyecto. Dios tiene un proyecto, tiene un propósito. Dios nos ha atraído a Cristo, en Cristo, para que con la luz de Cristo seamos luz en este mundo. En medio de toda esta situación de crisis, somos la alternativa y somos aquellos que estamos conociendo que Dios tiene esos planes y que a Dios no se le escapa nada. Todo está orquestado por Dios y Él desea reunir todas las cosas en Cristo Jesús para gloria de su nombre. Desea atraer el corazón del hombre y nada está dispuesto al azar. Todo lo que sucede es designio de Dios. Lo importante es que el hombre se disponga en las manos de Dios, que le crea a Dios en fe, creerle a sus promesas. Hay una anécdota que leía que me gustó. Dice que un niño como de 10 años iba solito en un avión con los demás pasajeros y dice que los niños cuando van así en esta condición le ponen un cartel con los datos para que las azafatas tengan más cuidado con él. Y dice que en un momento determinado este niño iba sentado y el avión iba atravesando un lugar donde había pozos de aire. Entonces el avión se mueve y un hombre que estaba al lado del niño le dice al niño, dice, ¿no tenés miedo? Y el niño le dice, no tengo miedo. Y al ratito nomás el avión de vuelta hace todos unos cúmulos limbos de esos pozos de aire, y el hombre le dice, ¿no querés que llame a la azafata? ¿No tenés miedo? Y el niño le dice, no tengo miedo. Y al ratito nomás dejaron de hablar y agarró otros lugares bravos de eso. Y el Señor le dice, ¿pero por qué no tenés miedo? Le dice, ¿que te gusta andar en las montañas rusas? Y dice, no me gusta, dice, las alturas. Pero lo que pasa, dice, es que el Señor que maneja el avión, el piloto, es mi papá. Dice, y Él no va a dejar que nada malo me suceda. Y esta es la confianza que el Señor quiere que tengamos en Él. Una confianza de hijos, una confianza que en medio de las crisis, de las situaciones, de lo que podamos oír, como decía Luciana, ese bombardeo desde allí afuera, un bombardeo salvaje de ajustes, de desocupación, de todas esas noticias malas, de gente que se ha robado la mitad del dinero de los argentinos, que todas esas noticias malas, todas esas noticias salvajes no te afecten, sino que digas, mi confianza,
como decía la canción, está puesta en el Señor, porque nada escapa del control del Señor, nada escapa del control. Y como decía este nene, mi papá es el que maneja y no va a dejar que nada malo me suceda. Y esa debe ser nuestra actitud como hijos de Dios. Mi papá maneja y no va a dejar que nada malo me suceda. Amén. Hay una comparación que me gustó antes de pasar a la palabra en el libro de Reyes. Un pastor de Buenos Aires hace una comparación muy linda y compara la historia argentina vivida en los últimos 30 años con la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel allí en Egipto, señal de esclavitud, allí en el desierto, señal de carencia, y en Canaán, donde entran en la tierra prometida. Y este pastor hacía esta comparación y me gustaba. Y Egipto para el pueblo de Israel significó en un primer momento provisión. Muchos se acordarán la historia. Allí estaba José, ese hijo de Jacob, ese predilecto de Jacob, que había soñado y le había contado los sueños a los hermanos lo vendieron, allí como esclavo cae en Egipto y Dios le levanta y allí está como primer ministro en Egipto. Dios le revela que iba a haber una gran hambre y escasez, entonces él guarda en graneros la producción de 7 años. Y así solamente Egipto tenía el alimento para casi todo el mundo. Entonces el pueblo de Israel cae ahí a comprar el alimento y ahí se queda. Él los reconoce y se quedan con José en Egipto. Egipto significó provisión en primer tiempo, pero luego significó opresión, porque el pueblo se fue multiplicando, hubo celos, problemas, no era un pueblo libre, era un pueblo que venía de ser alimentado por un esclavo, no era un pueblo libre, no formaban nación. Entonces vino una opresión, vino persecuciones y el pueblo pasó a estar en esclavitud muchísimos años, hasta que en un momento Dios levanta a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto y lo lleva por un desierto muchos años, un pueblo que era duro, un pueblo que estaba bajo la provisión del Señor continua, era alimentado por el Señor, era guiado de noche por una columna de fuego, de día por una nube, lo alimentaba un maná que venía del cielo, provisión divina, sacaban agua de la roca. Tremendo lo que Dios hacía con ese pueblo. Y salieron por el desierto rumbo a Canaán. Y anduvieron ahí medio dispersos por la desobediencia, por la dureza de su cerviz. Y este hombre comparaba la historia de la Argentina desde los 80 en adelante, saliendo de una década nefasta de los 70, con situaciones horribles con las personas. Él decía que entramos en la democracia, en donde se nos decía que con la democracia se cura, se educa, se come. Entramos en un tiempo de provisión, un tiempo de reordenamiento de la economía, cerca de los 90. Ahí tuvimos un poquito una debacle, teníamos atrás una deuda externa que nos venía tapando, nos venía asfixiando. Hubo una devaluación, el dólar estaba a 30 centavos, se fue como a 80, un peso. Después vino la década del 90, en donde por los errores administrativos y políticos se vendió parte de la Argentina. Y llegamos al 2000, 2001 con una crisis como la que vivió el pueblo de Israel, una crisis en donde había desocupación, había opresión, hubo muertes, no sé si se acuerdan, fin del 2000, principio, en donde hubo altísimo grado de la gente estaba sin recursos y sin asistencia social. Tremendo lo que sucedió en la Argentina en ese tiempo. Y de ahí entramos en un proceso desde el 2002 adelante, desde Duhalde, en un asistencialismo. O sea, la única forma de que podían salir adelante las personas eran siendo asistidas. Y el gobierno contribuyó en esto, con el asistencialismo. Muchas familias se salvaron, como se salvó el pueblo de Israel, con esta provisión divina del cielo, a través de los planes sociales, de los subsidios. Muchos de nosotros no nos dimos cuenta, pero durante muchos años estuvimos gozando de sus subsidios, en la luz, en el gas, en el transporte. Pero hubo un tiempo, como este tiempo, que viene ahora, en donde el pastor decía, ahora el pueblo de Israel dice, después del desierto entró en Canaán, después de que estaba siendo subsidiado,
La provisión divina entró en Canaán. Y dice la palabra que cuando entró en Canaán cesó toda provisión del cielo. Y empezaron a comer y a trabajar y a vivir de los frutos de la tierra. Cambió esta cultura del asistencialismo, de la provisión. Ellos todos los días tenían que ir a juntar el maná que le caía del cielo, las codornices, y tenían que comerlo solamente y caminar. Eso es lo que tenían que hacer. Y este pastor comparaba este tiempo que se inicia con este nuevo gobierno. Por eso a mí me gustaba esta comparación, porque decíamos, tenemos que ver los tiempos para saber capitalizar esos tiempos, para saber que Dios está haciendo algo en estos tiempos. Y no es un castigo de parte de Dios en este tiempo, porque nosotros estuvimos orando mucho para que asumieran en el gobierno los que tenían que asumir. Entonces los que están en el gobierno es porque Dios los ha permitido. Lo que tiene que entramos en este tiempo de Canaán, en donde se ha cortado, digamos, el asistencialismo, los subsidios, y es un tiempo difícil para las personas. Como oramos por esta situación, aquel que pagaba tanto de luz, ahora paga 3 veces más. Aquel que recibía un dinero para la familia ya no lo tiene. Entonces esto es muy duro para la sociedad y nosotros como iglesia lo tenemos que entender, que es muy duro, y ayudar, porque nosotros tenemos el recurso, digamos, la mano de Dios abierta, pero tenemos el recurso espiritual, de fe, de que Dios va a estar sosteniendo toda situación. Pero hay gente, mi hermano, mi hermana, ahí afuera que no lo tiene y está sufriendo mucho. Porque este pastor decía, ustedes entraron en Canaán, ahora entraron en donde se acabó el subsidio, se acabó lo que se les daba, ahora entraron en una cultura del trabajo, en una cultura del esfuerzo, y aquella persona que no ha trabajado durante muchos años, en más, sus hijos han nacido en hogares donde no le han mostrado lo que es el esfuerzo, la cultura del trabajo, es muy difícil que lo acepten, es muy difícil que se enfoquen en este nuevo tiempo que la Argentina está viviendo. Cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, dice que el pueblo de Israel empezó a comer de los frutos de leche y miel, empezó a trabajar la tierra, pero también empezó a tener problemas con algunos pueblos que habían quedado ahí y tenían que combatirlos. Había situaciones que decían el pueblo no se tiene que mezclar ni contaminar con esos pueblos, sino que tenían que derribar esos pueblos. O sea que también Canaán, este tiempo, significa batalla, significa esfuerzo, significa que dejar la comodidad. Saben que la palabra subsidio significa sub, que es estar debajo, y sidiare, la palabra sidiare es permanecer sentado. Y quizás en todo este tiempo, algo que fue paliativo para que la gente no se muriera de hambre, para que la gente tuviera un plato de comida en la mesa, ese subsidio, eso que ahora quizás por ahí ya no está más, creó una conciencia de asistencialismo, de vivir debajo, esperando. Y esto se metió en la iglesia también, de vivir esperando, dice, y esperando sentado. Y Dios nos está llevando a otro terreno, a la conquista, nos está llevando al esfuerzo, nos está llevando a que nos cueste, porque si nos cuesta lo valoramos. La gente de antes dice, lo que te cuesta lo valorás, lo que no te cuesta nada lo tirás, lo desperdiciás. Entonces me gustaba esta comparación que hacía este hombre para que entendamos los tiempos, entendamos que estamos viviendo nuevos tiempos. Y hay gente que está sufriendo porque no entiende estos nuevos tiempos. Tenemos que orar por esas personas, porque las crisis, cuando las sabemos capitalizar, son oportunidades, porque si no la crisis nos derriba. Y yo quiero compartir una palabra que se encuentra en Segunda Reyes, capítulo 4, Segunda Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Segunda Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. ¿Tiene otro? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo
mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían la vasija y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a todos tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Padre, gracias por esta tu palabra, Señor. Queremos entender, queremos aprender, queremos escudriñarla, Señor, y queremos que nos hables. Ya expusimos, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero creemos que esta palabra es para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, bendícela y la recibimos con exhortación. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay un ejemplo que nos va a ayudar, nos va a dar una estrategia. ¿Cuántos quieren recibir una estrategia? Yo quiero recibir las estrategias de Dios, porque uno, como decía Luciana, cuando uno dispone su corazón en las manos de Dios, el Señor provee, el Señor provee las estrategias, provee lo que necesitamos. Entonces, como pueblo de Dios necesitamos estrategias. Y esta palabra nos va a proveer una estrategia. Dice el Señor que había una mujer que había quedado viuda, se le había muerto su esposo, y el esposo era un hombre que trabajaba con los hijos de los profetas, con el profeta Eliseo. En ese momento había una escuela de profetas, y este hombre, el esposo de esta señora, trabajaba ahí. Pero la situación que tenía esta persona era que su esposo se había muerto. Y dice el versículo 1 de esta palabra, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Acá nos muestra la palabra de que esta mujer viuda fue a hablar con el profeta. En esta versión dice, clamó. Clamar no es hablar. Cuando uno clama, uno está levantando un poquito no está bien. Dice que ella clamó al profeta y le dijo al profeta, dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Dice, tu siervo, mi marido, le está haciendo en cierta forma un reclamo. Dice, tu siervo, mi marido ha muerto. Dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, pero ahora, dice, tengo un problema, decía esta señora. Dice, vienen los acreedores a tomar mis hijos porque estamos en deuda. El marido de esta mujer se había muerto. Era una persona temerosa de Dios, que trabajaba para Dios. Pero esto no quita de que en un momento le llegó la muerte y le dejó deudas a su familia. Le dejó deudas a su familia. Estas deudas provocaron una angustia tremenda en esta mujer y por eso esta mujer va a clamarle al profeta, va a reclamarle y va a decirle de que por esas deudas que tenía el marido le iban a llevar sus 2 hijos por siervos. En la antigüedad, cuando una mujer quedaba viuda, quedaba desprotegida, y quizás el único recurso que esta señora tenía para seguir subsistiendo era criar a los hijos y después que los hijos la pudieran sustentar. En la antigüedad pasaba eso. Los hijos sustentaban a la viuda, le ayudaban. Pero en este caso dice que esta mujer había quedado viuda
y con deudas, y a raíz de estas deudas venía el acreedor a sacarle ese recurso, el único recurso que le quedaba, se lo sacaba. Y esta era una costumbre en la antigüedad, de que cuando había una deuda y no la podían pagar, tomaban a los hijos como esclavos, como siervos, y quizás esta mujer no los vería nunca más, porque se los llevarían lejos a servir como esclavos. Y esta mujer tenía una angustia tremenda en su corazón, por eso va al profeta y le dice, un acreedor. Saben que un acreedor es alguien que nosotros le debemos, pero también un acreedor puede ser una circunstancia, una crisis, una situación que no podemos resolver y que nos quita la paz. Eso es un acreedor. Cuando vos tenés una situación, aún en tu salud también puede ser un acreedor. El jueves también Daniel nos predicaba sobre la amargura. La amargura, esa falta de perdón, trae, eso es un acreedor, es algo que te quita la paz, que te saca el gozo de tu corazón. Eso también es un acreedor que viene a robarte la paz, como le venían a robar la paz a esta señora. Y dice la palabra de que esta señora fue al profeta, fue al varón de Dios. Y el varón de Dios en el versículo 4 dice, y Eliseo, este varón de Dios que hablaba de parte de Dios, le dice, versículo 2, a ver, dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Suena medio insensible, ¿no? Porque él ya la había escuchado a esta señora, toda esa angustia, esa desazón que ella tenía porque le iban a sacar a sus hijos. Y dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y él le dijo, ella ve el problema que ella tenía, dice, dime lo que tienes en casa, dime lo que tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Fíjense ante una crisis como la que podemos tener cada uno de nosotros, la crisis que tenía esta señora, fíjense en la actitud que tuvo frente a las palabras del profeta. Dice, ¿qué tienes en tu casa? Y esta mujer dice, no tengo nada, no tengo más que esto, dice. Pero dice, no tengo más que nada, no tengo más que esto, una sola vasija. Pero lo importante en esto es que esta mujer, estando en angustia, estando temerosa de lo que le iba a suceder, y esto me llama mucho la atención y me hace ver una perspectiva diferente de nuestra condición frente a la crisis. Dice que esta mujer en un primer momento tuvo cierta queja contra el profeta, porque le dice, tu siervo, mi marido ha muerto. Se quejó. Pero acá, fíjense, dice que ella le responde al profeta, dice, tu sierva. Dice, tu sierva. Esa palabra, tu sierva, significa sumisión, significa colocarse bajo la cobertura de Dios. El profeta hablaba de parte de Dios. Y esta mujer, frente a la tristeza, a la desazón, a esa escasez que había en su vida, porque ahí dice que no tenía más que en la casa más que una vasija. No estoy hablando que una mujer, su esposo le había dejado con deudas al morirse, sino que no tenía ahorros y no tenía ni el sustento diario, porque solamente tenía una sola vasija de aceite en su casa. Pero fíjense en la actitud de esta mujer. Va al profeta y le dice, tu sierva. Es una actitud de postración, lo que hicimos hoy. Señor, yo soy tu siervo, Señor, yo soy tu hijo. Me postro, tu sierva, dice. Es ella nos muestra que frente a la crisis, ella mostró delante del profeta un corazón dispuesto, un corazón enseñable. Y eso es lo que tenemos que rescatar en especial en este pasaje. La mujer frente a la crisis muestra un corazón enseñable, un corazón de búsqueda, de postración, de reconocimiento. Y ahí dice el versículo 3, a ver. Dice que el profeta le dice, entonces el profeta, él le dijo, ve y pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías,
no pidas pocas, dice. No pidas pocas. Acá este versículo nos está diciendo que frente a la crisis, esta mujer va a ver al varón de Dios, a la presencia de Dios, se postra delante de, buscando dirección, buscando estrategias, y acá de parte de Dios viene una estrategia. Pero ¿cuándo viene una estrategia? En el versículo 2 dice, no tengo nada. Ella veía la escasez. No, pero dice, solamente tengo una vasija de aceite. Entonces el profeta empezó a guiarla hacia eso que ella reconoció que tenía, hacia eso poquito. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una estrategia. Vos vas a tomar ahora a tus hijos, versículo 3, y vas a buscar vasijas vacías, muchas vasijas vacías. Dice, y cuando no tenga, andá y pedirle a los vecinos. Llenas no, porque no te van a dar, pero vacía, pedile vacía, que después se la devolver. Pedile. Entonces le da una estrategia vacía, que llene su casa de vasijas vacías. Versículo 4, a ver qué es lo que pasa. Y dice que dentro de esta estrategia dice, luego entra y cierra las puertas detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite por todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Fíjese que acá, frente a una crisis, frente a una situación difícil, yo diría situación límite. Uno piensa, uno es humano y uno piensa en una mujer viuda con hijos, desprotegida. Quizás si ustedes piensan en este hombre, no ha sido un hombre viejo, ha sido un hombre de edad, pero no ha sido un hombre viejo para morirse, pero se murió. ¿Y qué enseñanza nos trae? Aquí hay muchos hermanos que tienen trabajos en relación de dependencia. Cuando uno tiene trabajo en relación de dependencia con recibos de sueldos, con ART, uno tiene seguros de vida para que la familia, si uno falta, esté protegida, esté segura. Pero hay muchos acá, como en mi caso, que somos cuentapropistas, trabajamos en servicios, trabajamos en trabajos particulares, y muchas veces, esto es también un tironcito de oreja para cada uno de nosotros, para tener cuentas cortas. En el caso de que uno falte, no dejarle pensar en amor hacia nuestros seres queridos. Este hombre le dejó un problemón, pero este problemón Dios lo estaba convirtiendo en una oportunidad para esta mujer, en una oportunidad. Pero hoy es enseñanza para nosotros, para aquellos de tener deudas cortas, no tener deudas largas, y si no asegurar a nuestra familia frente a esas deudas. Y dice que acá el profeta le da dos estrategias. Primero dice que junte muchas vasijas. Algo iba a ocurrir. Esta mujer tenía una opresión tremenda por la situación, pero el profeta, mirando lo que ella le había puesto delante, que era solamente una pequeña vasija de aceite, el profeta le dice, algo va a ocurrir. Vos lo que tenés que hacer es juntar vasijas vacías, y no pocas, muchas, dice, muchas. Y ella, acá me llama la atención que le obedece, la obediencia. Y dice, ve y enciérrate en tu casa. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa que en los momentos de crisis va a haber tiempos en donde Dios va a soltar una palabra como la que está soltando en esta noche. Y va a haber tiempos que nos vamos a tener que encerrar en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice, y dejar de oír todos los comentarios salvajes, todos los comentarios negativos, todas esas situaciones planteadas con el gobierno, con la situación social, con la desocupación, porque el Señor dice en su palabra que no habrá ni un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y nosotros como iglesia nos tenemos que afirmar en lo que creemos, en lo que confiamos, afirmar en las promesas del Señor, no en lo que nos dice la calle, lo que nos dice la televisión. Si la televisión solamente te da esos comentarios salvajes, apagala. Si te hace mal, apagalo. Empezá a recibir esas palabras positivas, esas palabras de aliento, esas promesas del Señor. Recibílas para tu vida. Cuando escuches de estas personas que se han robado tanto dinero,
empezá a orar por ella, empezá a recordar las palabras. Salmo 37 en el verso 5 creo que dice que no te impacientes de aquel que hace mal. Orá por él, orá por las personas que se equivocan, ayudales a través de la palabra, de lo que ha sido sembrado en tu corazón, ayudales a encaminarse. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero cerrale la puerta a lo negativo, a las palabras negativas. Entonces este profeta le dice a esta mujer, dice, juntá las vasijas y encerrate en tu casa, no oigas más las palabras del acreedor, las palabras del que viene, de que sos viuda, de que sos desprotegida, de que no tenés nada, de que tenés deuda. Cerrá esas palabras, tenés que callar esas palabras, encerrate en tu casa con lo que yo te estoy dando. Y dice que así fue, y dice que ella se encerró en su casa, y ahí el versículo 5, el 6, a ver, el 5, dice, y con sus hijos, y esto es una enseñanza que también va para estos tiempos, tierra de Canaán, tierra de esfuerzo, tierra de conquista de los valientes. Dice que esta mujer con los hijos, dice que ella se puso a hacer lo que el profeta le había dicho. De la vasija que ella tenía el aceite, empezó a echar en las vasijas vacías y empezó a verter. Y el aceite no cesaba y empezó a llenar una vasija y seguían echando. Y le decían a los chicos, traigan más vasijas. Y seguían echando y se iban llenando todas las vasijas. Obediencia. En la obediencia está la bendición del Señor. El jueves Daniel nos predicaba respecto a esto. Saben que cuando uno se acerca a Dios, hay un pasaje en la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero este pasaje consta de 2 puntos que nos explicaba Daniel. El primer punto es la parte espiritual. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, reconocemos nuestras miserias, que somos pecadores, y recibimos ese regalo de amor de parte de Dios, que es Jesús mismo viniendo a nuestro corazón, perdonándonos, limpiándonos. Ese es un instante en donde nosotros le aceptamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y ya somos participantes de esa nueva criatura espiritualmente. Somos sellados. El Señor nos sella con el Espíritu Santo. Somos nueva criatura. Pero ahí el pasaje dice que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. En la parte almática, en la parte de los sentimientos, voluntad y emociones, es un trabajo que nosotros tenemos que ir cada día haciendo, ir dejando lo viejo, lo que debo crucificar cada día, lo que me hace mal, todos los comentarios negativos que a veces vienen a mi vida y yo los capitalizo y arruinan mi fe, toda esa falta de fe, tengo que ir dejándolo, ir tomándome de las promesas de Dios, ir tomándome de lo nuevo de Dios. A medida que aprendo lo que es pecado, lo que desagrada, lo que ofende a Dios, lo voy dejando. Eso es tarea propia mía. Eso es obediencia. Entonces la fe en la persona consta de 2 partes. Es una fe en la parte espiritual, hay un sello, pero la segunda parte es obediencia. Y es lo que yo quiero rescatar de esta mujer. Esta mujer recibió algo nuevo. Frente a la escasez, a la crisis que ella tenía en su vida, una crisis de escasez, de miseria, de que la dejaban sin nada, ella dice, yo lo que tengo es esto. Y el Señor toma eso que ella dijo, tengo esta vasija. El Señor toma eso poco y después ella con eso poco obedece. La fe va acompañada de obediencia y ahí se manifiestan y se desatan los principios de Dios en la vida de la persona. Ahí realmente donde Dios dice, este es mi hijo, a este le contesto. El otro va a tener que esperar un poquito hasta que entienda, pero este ya le contesto porque este entendió. Esta mujer entendió que la fe va acompañada de obediencia. En la persona, en el Hijo de Dios, la fe va acompañada con obediencia. Y se desató el milagro, porque dice que ella, de eso poco, fíjense que ella humanamente hubiera dicho, pero Señor, yo tengo un poquito de aceite en esta vasija, si yo lo echo,
Voy a estar cambiando de lugar el aceite en otra vasija. Voy a estar cambiando de lugar. No, ella ya recibió lo espiritual, lo sobrenatural, la sobrenaturalidad de Dios. Ella ya recibió el milagro. Entonces por fe actuó en obediencia y ella empezó a derramar el aceite de esa vasija, la única que tenía, y empezaron a llenarse las otras y empezó a desatarse el milagro. Hasta que en un momento determinado dice que el aceite cesó. ¿Por qué cesó? Dice el versículo 6. Cesó, ¿saben por qué? Porque no había más vasijas. La provisión del Señor es tremenda. Es una provisión que no tiene límite. La provisión del Señor la cortamos nosotros por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza, porque no le creemos a Dios, pero los principios de Dios se activan con nuestra fe y con nuestra obediencia. Dice que ahí cesó el aceite cuando no había más vasijas. Y me gusta el versículo 7. El versículo 7 dice, entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Le fue a contar las bendiciones al hombre de Dios. Salió de su casa ya fortalecida, ya viendo lo que Dios había hecho. Dice que fue y se lo contó al varón de Dios. No solamente a Dios tenemos que recurrir en las situaciones difíciles, en las crisis, sino cuando somos bendecidos, cuando somos prosperados, cuando estamos bien. Vieron que muchas personas se acercan a Dios cuando están mal. A Dios no hay que acercarse por lo que Él nos brinde, sino por lo que Él es. Porque vos te acercás a Dios y empezás a conocer su corazón. Vos te enamorás del Señor y no querés separarte más. Te enamorás por lo que Él es, no por lo que te puede dar. Y dice que esta mujer fue al profeta y le contó. Entonces el profeta le sigue diciendo, le sigue enseñando. Fíjense en cómo es el Señor. Dice, bueno, ahora tenés que ir, dice, vender el aceite, dice, y pagar tu deuda. Dice, eso que te preocupaba porque te querían sacar a tus hijos, andá y pagalo. Dice, y podés vivir de lo que te quede. O sea que era tanta la multiplicación y en ese momento el aceite era caro. El aceite era caro. Y era tanta la multiplicación que ella no solamente tuvo para vender y pagar la deuda que había dejado su esposo al morir, sino que dice que ella se transformó en una comerciante. Ella tuvo ese recurso que le quedó para seguir comerciando y para seguir haciendo negocios con sus hijos hasta que salieron adelante. Y esto también tiene una enseñanza, porque muchas veces aún a los cristianos, como ahora nos tocaron el bolsillo cuando nos sacaron los subsidios, no nos gusta pagar. Y muchas veces, a veces teniendo el dinero, no pagamos. Esto también es enseñanza para nosotros. O a veces nos prestan algo y no lo devolvemos. Y no tenemos cuidado, ahí tienen los chicos, a veces le prestan un libro, no, después se lo llevo, y pasa tiempo, 6, 7 meses, un año, y no devuelven el libro. ¿Nos pasa o no? No, total, después se lo llevo. Y si no se lo devolvemos, le estamos robando porque es de él. Si no pagamos una deuda que le debemos a alguien, le estamos robando porque es dinero de él. Y a veces los cristianos nos acostumbramos a esto, a no devolver, no pagar. Pero acá dice, ahora que tenés el recurso, andá y pagá. Sacate ese peso de encima, sacate esa opresión de encima. Y dice, y luego con lo que quede, dice, véndelo y que puedan vivir ella y sus hijos por el resto del tiempo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Hay un pasaje, a ver, el otro pasaje que te di, Martín. Levítico 26:9. Dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Eso es para nosotros, para la iglesia. A ver el 10. Dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Estas son palabras de Dios para su pueblo. En tiempos de crisis, esta es una palabra que llega de parte de Dios para su pueblo. En esta versión dice, comeréis lo añejo. En la otra versión dice que si nuestra confianza está en Dios, no importa la crisis, no importa la situación, no importa lo que te vendan en la calle, si tu confianza está en Dios, dice que vos no vas a terminar de comer
la cosecha anterior, que ya vas a tener que retirar esa cosecha para guardar la nueva. Amén. En nuestro sueldo dice que no vamos a terminar de gastar el sueldo, que ya va a venir el próximo. Amén. Eso es palabra para los hijos de Dios, para aquellos que han puesto su confianza en Dios. Pero lo que más quería dejar y resaltar en esta noche, para que se llevaran, que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Esta mujer vivió un tiempo de crisis tremenda. Muchas de aquí son madres. Muchas de aquí significan lo que sería arrebatar un hijo y no verlo nunca más. Muchas son madres, muchas son quizás viudas. Lo que significa enviudar, esa desprotección, esa falta del ser amado, del ser compañero. Entonces vemos la situación de esta mujer, una situación extrema, una situación de crisis, una verdadera crisis. Pero ella buscó la presencia del Señor, buscó la presencia de Dios. Y en esa presencia halló dirección, halló estrategia. Dios le dio una estrategia en medio de la crisis. Eso es lo que Dios nos propone en esta noche, que nosotros en las crisis vayamos doblegados buscando la presencia, la dirección de Dios, para que Dios traiga estrategia, para que abra nuestra mente, para que nuestra mente no sea una mente de imposibilidad, sino una mente de oportunidad. El Señor es oportunidad. Y en el medio de esta crisis que quizás todos estamos ávidos de que estamos viviendo, la iglesia tiene que ser oportunidad. Tiene que ser oportunidad para la gente. Hoy a la mañana una hermana daba testimonio de cómo Dios la bendijo cuando ella proclamó y declaró y fue obediente a través de sus diezmos, cómo Dios la bendijo. Porque ella dice, yo le creí al Señor y yo le creí que Dios es Jehová Jireh, es el proveedor, es mi proveedor. Y nosotros tenemos que confiar en esta palabra, que Dios es Jehová Jireh, es Dios proveedor. La actitud que tenemos que tener nosotros es una actitud de sumisión, de fe y de obediencia, como tuvo esta mujer, de hacer lo que Dios dice. Cuando Dios te dice algo, hacelo, créelo y hacelo. Entonces cuando mañana te levantes, cuando vayas a trabajar, sé el mejor. Esa cultura del esfuerzo, sé el mejor en tu trabajo. Abrí las puertas de tu negocio pensando de que va a ser el mejor día de tu semana, que va a haber cambios, que ya no vas a oír las voces negativas, que vas a oír lo que Dios te dice.